Bueno, chicos, 11:26 del sábado 2 de octubre de 2021. Nuevamente les doy a ustedes las gracias por estar conectados a esta hora en el marco de lo que son sus estudios en la tecnología en gestión judicial y criminalística. Me está doliendo bastante aquí esta parte, pero bueno. Vamos a mirar lo que es una segunda unidad. Ya ustedes saben que pues el parcial de la unidad primera va a quedar para el próximo 7 de octubre o ¿cuándo fue? El 9, es decir, el siguiente viernes, algo así. Ya igual No, ya profe, el sábado es de hoy en 8, sábado 9 de octubre. 9 de octubre. Dejemos eso para el viernes porque para que el sábado no haya ningún inconveniente. ¿Sí? Para que no haya ningún inconveniente con lo que son sus tareas, con las otras asignaturas, lo que son por demás las clases conmigo. Eso, chicos, eso por ese lado. Vamos a arrancar nueva unidad. La unidad se va a denominar eficacia del negocio jurídico. La lectura base se las voy a compartir en su debido momento. Hoy vamos a hacer una explicación general, ¿sí? De algunos aspectos para que nosotros pues podamos hacer el correspondiente análisis. ¿Listo? Yo les voy a dejar a ustedes, voy a compartir las diapositivas, de una presentación, ¿sí? Pues para que entonces nosotros empecemos a hacer ese análisis. ¿Listo? Me confirman si ustedes pueden ver la presentación en este momento. Sí, Sí, señor. profe. Perfecto. ¿Cuántas personas hay en este momento? Hay 16 personas. Pero voy a colocar un caso. Pero un momentico. Porque no lo tengo disponible aquí a la mano. ¿Listo? Voy a colocar aquí un caso y ya les comparto nuevamente pantalla porque vamos a hacer la dinámica un poco diferente en esta oportunidad. Un momentico. Voy a compartir nuevamente pantalla una vez más. Hay ahora 17, 18 personas, entonces... ¿sí? No me está cargando Word, está un poquitico lento. Cuando ustedes, antes de todo, antes de arrancar, y vamos a mirar puntualmente las cosas, cuando ustedes hablan o escuchan conceptos como, por ejemplo, nulidad, ineficacia, lesión, inexistencia, ¿qué es lo primero que a ustedes se les pasa por la cabeza? Chicos,
Que no procede, no es válido. Bueno, listo, que no es válido, que no es válido. ¿Alguien más? Inexistencia. Sí, cuando por ejemplo yo les digo a ustedes inexistencia, Sí, o sea, que no existe. O sea, listo. que no. Y cuando yo les pregunto, bueno, si yo por ejemplo le preguntara a, a Juan Moreno, Juan, ¿usted qué entiende por ineficacia? ¿Sí? ¿Usted qué me podría responder al respecto? Ineficacia, pues lo entendería como que no fue posible aplicarse de una manera correcta. Ok, listo. Daniel Ospina, perdón, Dayana Ospina. Sí, yo la confundí. Perdón, Dayana, ¿tú qué entiendes por nulidad? Dayana. Bueno, mutis por el foro. Paola Gutiérrez, ¿está o no está? Sí, señor. Perfecto. ¿Tú qué entiendes por nulidad? ¿O qué entenderías por nulidad? Aquí es sin miedo, no pasa absolutamente nada. Alexandra dice que no tiene validez, dice Es que... como una sanción, profe, no sé, yo lo entiendo como una sanción impuesta por la ley. Ujú. Ok, listo. Bueno, ustedes están viendo en ese momento y de esas cosas es de lo que en este momento vamos a partir de esta sesión, hasta que se acabe el módulo 2 y que va a ser evaluado por el producto número 2, ¿sí? Vamos a mirar esas situaciones, ¿sí? Vamos a mirar justamente esas situaciones. Voy a conformar grupos, pero antes que todo voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo y vamos a mirar un momento. Vamos a mirar un caso que yo les tengo para ustedes. ¿Listo? El caso es el siguiente. ¿Listo? Alguien que pues pudiera hacerme el favor de leer el caso. ¿Sí alcanzan a verlo? El 3 de agosto de 1994, el Congreso de la República promulgó la Ley 160 de 1994, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones que establece sanciones al negocio jurídico que se suscribe en desconocimiento del régimen de unidad agrícola familiar. El 5 de marzo del 2013, Sonia Cristina Roldán Pavón suscribió un contrato de promesa de compraventa con Jesús Gamboa Álvarez, por el cual esta se compromete para que con su contraparte a vender un lote de terreno que hace parte de otro de mayor extensión ubicado en la vereda Vega Grande, finca Vijagual, municipio de Matanza, cuya extensión corresponde a 1 hectárea, el cual está comprendido entre los linderos descritos en la cláusula 10ª del documento que contiene el negocio jurídico preparatorio en comento de un posta ubicado en la carretera a 3 metros con un cébito. Al Guarumo, directo al caño, donde hay un palo de jalapo, parte de arriba
carretera que va hacia Matanza, parte de abajo, caño arriba hasta un palo de Guacharaco, en 70 metros aproximadamente. Los nombres son chistosos, pero bueno. Como contraprestación por la fracción de tierra descrita anteriormente, las partes determinaron en la cláusula cuarta del contrato de promesa de compraventa en comento que el precio de la futura compraventa ascendería a la suma de 4 millones de pesos, pagaderos de la siguiente manera: una primera mitad por la suma de 2 millones de pesos que se canceló el 5 de enero del 2011 y la segunda mitad la suma de 2 millones de pesos que debió ser cancelada al momento del otorgamiento de la escritura pública que perfeccione el negocio jurídico prometido. De acuerdo a lo señalado en la cláusula sexta del contrato de la promesa de compraventa del 5 de marzo del 2013, el negocio jurídico definitivo debió suscribirse entre Sonia Cristina Roldán Pavón y Jesús Gamboa Álvarez a las 9 a.m. del 5 de agosto del 2013 en la notaría tercera del circuito de Bucaramanga. Las partes del contrato preparatorio en comento estipularon que, tal como consta en la cláusula adicional segunda, los gastos derivados de la gestión de gestión de segregación material del inmueble promedio en venta respecto del lote de mayor extensión serían asumidos en su totalidad por Sonia Cristina Roldán Pavón, dada su condición de prominente vendedora. El lote de mayor extensión, que comprende la fracción de tierra prometida en venta a Jesús Gamboa Álvarez, corresponde a un inmueble rural denominado El Vijagual, ubicado en la vereda Vega Grande, corregimiento del Paujil, municipio de Matanza, determinado con la matrícula inmobiliaria número 317-3187 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga y con el número catastral 0002941-000 con casa de pared pisada y techo de zinc. El área del terreno del bien raíz es de 5,75 hectáreas y cuenta con una área construida de 75 metros cúbicos, cuyos linderos y cabidas son las siguientes. Bueno, ahí están los linderos, pasemos los linderos. Al momento de suscribir el negocio jurídico preparatorio en descripción, Sonia Cristina Roldán Pavón obró como propietaria del inmueble denominado El Vijagual, en tanto que Jesús Gamboa Álvarez actuó en consideración de su presunto interés como poseedor sobre la fracción de la tierra prometida en venta. Con posterioridad a la suscripción del contrato de promesa de compraventa del 5 de marzo del 2013, el promitente comprador ha utilizado la fracción de tierra objeto de negociación para la explotación agraria, en tanto que allí se sitúa una plantación de café cultivada por el demandado y sin que el fin principal sea su habitación, debido a que habita en un lote de terreno contiguo a la finca El Vijagual. Sin saber de la negociación preliminar, Ernesto Angarita y Marisela Mejía Acevedo adquieren la totalidad de la finca El Vijagual mediante compraventa protocolizada mediante escritura pública número 269 del 13 de marzo del 2013. Chao. Notaría cuarta de Bucaramanga, y 6 meses después de su ocupación como poseedores son perturbados por terceros poseedores, quien aducen que Jesús Gamboa tenía la misma condición. ¿Puedes subir un poquito? Sin que revelara la existencia del negocio jurídico preparativo constituido con Sonia Cristina Roldán Pavón. Con posterioridad, los nuevos propietarios interponen una acción de reivindicatoria con Jesús Gamboa y Pedro María Cabezas.
quien estaba poseyendo de igual manera el referido inmueble, trabándose la litis de la siguiente manera. El señor Gamboa Álvarez aduce la existencia de una posición contractual con fundamento en la promesa de compraventa del 5 de marzo del 2013, constituyéndose de esta manera un justo título para usucapir. Sí, es decir, ganar la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Y el señor Pedro María Cabezas presenta una promesa de compraventa que tiene las siguientes condiciones en perspectiva de alejar una posesión contractual. Listo. Si quiere, pasemos. Chicos, les voy a pedir el siguiente favor. Aquí en este momento hay 17 personas. Voy a conformar 4 grupos, uno de 5 y los otros de 4. Van a tomarle capture a este pantallazo, a este caso. ¿Listo? O si no, se los comparto por WhatsApp. Ustedes me dirán. Mejor compártalo, profe. Listo. Listo, queremos. Les voy a dar 10 minutos. Les voy a dar 10 minutos para que ustedes hagan un análisis de lo que ustedes piensan de ese caso. ¿Listo? Porque a partir de ahí es que nosotros vamos a entrar entonces nosotros a mirar todo lo concerniente a esta situación de ineficacias, ¿sí? Esta situación de invalidez, si existe o no existe, ¿sí? Como nota preliminar, ¿listo? Entonces estoy buscando el grupo. Entonces, quienes no se encuentren allí, pues, o bueno, todo el mundo debe estar pendiente. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Listo? Entonces, ¿ustedes organizan los grupos o yo los organizo? No, profe, nosotros mismos. Entonces me hacen el favor, me van diciendo, bueno, grupo número 1. Grupo número 1, Oscar Mantilla, Lina Prada y María Carolina Díaz. Espera un momentico. Bueno, en la sala 1, entonces, ¿quiénes están? Entonces, está Oscar. ¿Quién más? Oscar. María Carolina Díaz y Lina Prada. Lina y María Díaz. Son 4. No pueden quedar 3. Profe, lo que pasa es que somos 16. O sea, aparecemos en el chat 17, pero contándolo a usted. Ah, bueno. Somos son 16. 4. Por eso, y usted apenas me estaba mencionando 3. Lina, María y usted. ¿Quién más? Ahí sí no sé. Laura no está, Laura Jiménez. No, Laura no está, le tocó trabajar hoy. Voy a colocar a usted con Alexandra Flores. ¿Listo? Ok. Profe, una cosita. Profe, no. Ya teníamos el grupo conformado con Alexandra. Bueno. Sí, éramos nosotras 3. ¿Quiénes eran ustedes? Andrea Lisset. Anaya. ¿Andrea qué? Anaya. Andrea Naya, Lisset qué? Durán. Lisset Durán. ¿Y quién más? Y Alexandra Flores. Pero no está. Alexandra ya la puse allá. Hay otros compañeros. A ver, ¿quién más? Si yo le coloco a ustedes a Juan Moreno y a Julián Pavón, ¿ustedes qué dicen? O ustedes, o quiénes.
Mientras que ustedes lo conforman, grupo número 3. Profe, ¿a ella les faltan 2 personas? Sí, señora, le faltan 2 Ah, personas. pues entonces Paola Gutiérrez y Jimena Arenas. Perfecto. Grupo número 3. Profe, nosotros. ¿Nosotros quiénes son? Profe Jainer Cañas, Carolina Borges, Víctor y yo. Víctor, ¿cómo aparece? Perdón. Profe, es que él ya está ingresando porque tiene problemas de conexión, pero ya le mandamos el link y todo el cuento, ya está ingresando. No, pero, a ver, chicos. Mientras que empieza este compañero, Víctor Monroy. Se conecta. Y el grupo número 4. Dayana. ¿Quién más usted? Yo solo estoy con Andrea, no tengo más. Listo. A Dayana y Andrea, Hagámonos con agréguenle Juan y Julián y yo. Julián, supongo que eso sí. Los 4. Andrea, Dayana, ¿quién más? Julián y Juan. Juan. Bueno, listo. Quedaron 3 volando. Entonces voy a colocar a Gina en el grupo de Dayana. Voy a colocar a... ay, pero espera. Yo cubro... Profe, perdón. No, es que yo soy Gina. Gina, ¿quién es? Profe, es que estoy en el celular de mi esposa, pero le cambio el nombre. ¿Y su merced quién es? Porque yo... Jainer Cañas. Ah, con razón, mano. Porte de serio. Listo, solucionado. ¿Jainer es en el grupo número 3 o 4? Creo que nos haciendo el 3, profe. Con Carolina Borges, Paola y Víctor. Listo, entonces voy a moverlo al grupo número 3. ¿Vale? Para que no haya ningún quilombo, ya sabiendo que ustedes estaban ahí. Y Madeleine está... no, pues aquí hay 4. Listo. Ya están compuestos los grupos, voy a abrir las sesiones. Tienen 10 minutos para hacer lo correspondiente. Y nos vemos a las 10, a las 11:50. Entonces, analicen el caso y ustedes me van a decir si a ustedes no les parece algo raro. Miren, lean muy bien. Si ustedes necesitan investigar algo, investiguen. El caso está para eso, para que ustedes investiguen. ¿Listo? Tienen ese tiempo. ¿Listo? Bueno.
o por un surco de fique a dar a otro mojón Hola chicos, ¿cómo van? Perdona, de piedra linda con una travesía a dar otro. Señor, Ya entrecortado. profe, lo escucho entrecortado. Sí, quizá es por la misma internet. Ok. Bueno, ¿cómo van? Estamos ahorita, lo estamos leyendo y a medida que lo estamos leyendo vamos subdividiendo cada paso, vamos sacando el vendedor, ya encontramos que hay un error de la parte de la venta que es de 5,75 cuando es una hectárea como tal, entonces falta el excedente, que por ahora no lo hemos encontrado. Ok. Son 10.000 metros que equivale a una hectárea y aparece solamente estipulado 5,75 y que hay un 75 metros cuadrados que está construido. Ok. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es el contrato problemático cuál sería, en caso tal de que ustedes tuvieran que realizar algún análisis, cuál sería el contrato problemático? ¿La compraventa o la promesa de compraventa? ¿Cuál creen ustedes? Que la compraventa. Ok, ¿y por qué no la promesa? Aunque se está incumpliendo más que todo es la promesa. Ok, listo. Vayan, sí, ustedes, bueno, yo les dije a ustedes 11:15, perdón, 11:50. ¿Ustedes creen que... Sí, así 11:50. 11:50. ¿Ustedes creen que necesitan más tiempo? Claro. Sería que sí. Dejémoslo entonces a las 12 en punto, ¿vale? Listo. Gracias. Voy a pasar a otra sala. Chao. Sigan ahí juicios. Okay. Vale. ¿Sigo? Es que no lo puedo. Hola, Lisette. Chicas, ¿cómo van? Bien, profe, estamos como socializando, pues entendiendo el texto. Profe, Ese es un caso de la vida real, ¿no? Ese es un caso de la vida real. tengo una duda. Sí. Es que el texto es un poco largo, así como confuso. Quisiera saber si lo que pasa en ese caso es que, bueno, una finca tiene varios dueños, ¿sí? Uno de ellos decide, pues, vender unas hectáreas de esta finca. Él no le informa a los otros propietarios. Él celebra, creo que una compraventa. Y los otros dueños, bueno, deciden ya coger las tierras y es ahí donde la futura compradora hace un reclamo de que ella había hecho un negocio y que a ella le pertenecen unas hectáreas. No sé si estoy confundida o leí mal. El caso es así. Hay una escritura pública por una compraventa. Ubiquémonos primero en eso. Una escritura donde una señora le vende a 3 señores. ¿Cierto? Y eso ocurre el 13 de marzo de 2013. Días antes, el 5 de marzo, la misma señora promete en venta una hectárea de esa tierra, ¿sí?, a un señor llamado Jesús Gamboa. ¿Cierto? Y esa hectárea de tierra es una hectárea de tierra ubicada en un municipio allá en Matanza, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Esa es la situación. Los 3 señores ingresaron a la tierra y se dan con la sorpresa, ¿sí?, con la sorpresa de que está uno metido y otro metido, y ese otro metido es el que estaba legitimando por la promesa de compraventa de marzo de 2003, es decir, de los 8 días antes de la negociación. ¿Listo? Ese es el caso. La pregunta mía es, espera un momentico. ¡Jue madre! COVID-19 no es. La pregunta mía es, si ustedes tuvieran que analizar un contrato para poder llegar y decir, bueno, aquí como que esto está medio raro, medio todo, ¿cuál sería? 1. ¿Listo? 2.
Háganse ustedes la pregunta de, bueno, ¿por qué el profesor al principio del texto mencionó el tema de la unidad agrícola familiar? Háganse ustedes esa pregunta e investiguen. Les voy a dar hasta las 12. ¿Listo, chicas? Listo, profe. Listo, profe. ¿Todo bien? O sea, ¿fui claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, señor. RUMBA, rumba la más pegada. Sí. Me parece supremamente bien. ¿Listo? Sigan ahí juiciosas. Ya hay que- Hola, chicos. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿RUMBA, rumba la más pegada? Como resolviendo un trabalenguas. Ok. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Entendieron el caso o cómo es la situación ahí? ¿O lo están leyendo? Pues, Sí, profe, profe, la es que lo verdad estamos como analizando porque está un poquito enredado. Pero ojo, porque esos son los casos de la vida real. Y ese Pues es un sí, caso de la vida real. tiene totalmente la razón, pero está un poquito enredado. Bueno, háganse las siguientes preguntas. Primero, de los dos contratos que se mencionan en ese caso, ustedes, en el caso tal de que tuvieran que decir, ven, que aquí este contrato está como que medio trucho, medio raro, ¿ustedes cuál analizarían? ¿La promesa o la compraventa? ¿Listo? Y claro está que ustedes deben identificar muy bien quiénes son parte en cada contrato. ¿Sí? Uno, eso. Dos, háganse ustedes la pregunta de ¿por qué el profesor o cuál es la relación que tiene eso que el profesor mencionó al principio del texto del caso, que es eso de la unidad agrícola familiar? ¿Y qué relevancia tiene para este caso? Investiguen. ¿Listo? Ahí les estoy soltando lucecitas. ¿Listo, chicos? Listo, profe. ¿Listo? ¿Pero van bien? ¿O tienen preguntas que yo le diga? Hablen ahora, callen para siempre. ¿Chicos? Profe, esto, digamos, el caso hay que también analizarlo con lo primero sí que usted puso, ¿no? Claro. Con lo que el Congreso dijo y pues de eso hay que sacar una conclusión. Sí, sí hay sí. De hecho, ustedes miren cuál es esa relación, o sea, si existe alguna relación o pregúntense, díganse ustedes, para ustedes mismos, mí mismo, ¿por qué carajos el profesor puso eso? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Claro, ir y leer esa vaina. Ir y leer eso, ¿listo? Y cuando ustedes lean eso, entonces ustedes van a decir, bueno, tenía el profesor razón al decir que hay relación, o no tenía el profesor al decir que tenía relación y por lo tanto el profesor estaba fumado. ¿Listo? Bueno, listo, profe, gracias. Listo, profe. Listo. Hasta las 12. Bueno. Listo, gracias. Bueno, eso de la unidad agrícola familiar según el Ministerio de Agricultura. Dice salvo, bueno, un poco de cosas ahí. O sea, es que ahí dice, digamos, De la parte de que va en la quebrada. Chiques. Diga, chicos. ¿Cómo han estado? Llegué yo, llegó la ley. ¿Cómo se encuentran? Confundido el profe porque está bastante complejo. Esa es la vida real, señores. Ustedes se están enfrentando a la vida real. ¿Listo? Este caso es un caso de la vida real. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud? Hablen ahora o callen para siempre. La verdad estamos leyendo eso y tratando de entender. Sí, profe, apenas estamos
como concluyendo las cositas párrafo Estamos mirando por párrafo. si lo que están vendiendo si era la señora o no era la señora. Estamos mirando Sí, los estamos libreros, los nombres raros. analizando que hay un terreno grande de 5,71 hectáreas perteneciente a una señora. Ella promete vender 1 hectárea a otro señor y pues de ahí estamos mirando, Y resulta, analizando pasa bien. que el comprador hizo hizo una explotación agraria, pero resulta y pasa que unos cultivos de café perteneciente al demandado, entonces ahí es como un gallo. Ok. Pregúntense ustedes lo siguiente. Si ustedes tuvieran que decirme, bueno, cuál de los dos contratos? Ustedes tuvieran que decir, venga, aquí hay algo trucho, aquí hay algo raro, ¿sí? ¿Ustedes cuál dirían que debe ser analizado? ¿La compraventa o la promesa? Y háganse este segundo planteamiento. ¿Por qué carajos el profesor al principio del caso les puso a ustedes algo sobre la unidad agrícola familiar? ¿Ustedes habían visto eso? ¿Habían escuchado algo acerca de eso? Chicos. No, profe. No, profe, la verdad, no. Bueno, o sea, hablen porque esto lo vamos a discutir ahorita. ¿Listo? Entonces, si ustedes es la primera vez, entonces métanse en ese momento en Google, ¿sí? En sus computadores, en sus celulares, ¿sí? Busquen lo que tienen, o sea, busquen sobre esa información. ¿Qué se sabe en la unidad agrícola familiar? ¿Qué relación, ojo, porque ese es el punto, qué relación tiene esta vuelta de la unidad agrícola familiar con el caso? ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe. ¿Listo? Todo bien, hace un momento les doy hasta las 12. ¿Listo? Si Faltan necesitan 4 más tiempo, minutos. si necesita más tiempo, me dicen en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Sí, señor. Listo. Diana. Andrea. RUMBA. Sí, sí, señor. Sí, señor. No, es rumba la más pegada, ¿listo? Cuídense. Listo. Chao.
Bueno, chicos. Bueno, chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan perfecto? ¿RUMA? Sí, profe. Listo. Grupo número 1. ¿Ustedes qué entendieron del caso? Y frente a la pregunta, ustedes, en caso tal de que tuvieran que hacer un análisis para decir, bueno, hay una ineficacia en ese contrato, así en sentido abstracto, generalizado, ¿sí? ¿Cuál sería ese contrato y por qué? Oscar. Bueno, profe, para nosotros que analizamos, nos dimos cuenta que prácticamente ya habían vendido ese predio, primero en el 2008 y después en el 2013 supuestamente fue con la señora Sonia. Para nosotros esto es una nulidad. Sentimos o pensamos, los otros 4 pensamos que esta promesa de compraventa es nula. ¿Por qué es nula? Porque siento que no estuvo como usted nos enseñó en la clase, perdón, al principio del semestre, como lo de la buena fe, lo relacionamos más que todo con eso y decidimos que es nula porque primero la parte del señor, que no me acuerdo el nombre, vendió algo que ya había vendido en un porcentaje que eran 2.500 metros para después vender 1 hectárea. Ok, pero bueno, la pregunta mía es, ahora, digamos que sea nulidad. ¿Nulidad por buena fe? No. Hágase esa pregunta sobre lo que es el no. Nulidad porque igual digamos que el negocio estuvo, digámoslo vulgarmente, turbio, ilegal, porque vendió algo que ya había vendido. Bueno, digamos, listo. Pero, y la pregunta mía para ustedes, ¿ustedes revisaron el tema de la unidad agrícola familiar? No, lo leímos solamente por encima. Muy por encima. Ok, listo. Grupo número 2. Bueno, profe, pues en lo que nosotros leímos, Sí. hay veces que celebran un contrato de compraventa el 5 de marzo de 2013. Bueno, Y el 5 wait, ¿el contrato del 5 de marzo es una promesa o es un contrato de compraventa? Tú estás con otras compañeras, por ejemplo, Paola Gutiérrez. Ayuda a tu amiga, a tu compañera. Es un contrato. ¿El del 5 de marzo? Sí, ¿qué clase de contrato es el que celebraron el 5 de marzo? Una promesa de venta, de compra y venta. Listo. Continúen ustedes. Si ustedes tuvieran que analizar las mismas preguntas que les hice al compañero Oscar, se las hago a ustedes dos. Si tuvieran ustedes que analizar un contrato y entre esa promesa y el contrato de compraventa, ¿ustedes cuál analizarían y por qué? Y 2, ¿qué incidencia o ustedes vieron alguna relevancia de eso de la unidad agrícola familiar para el caso en concreto? Señorita. Profe, yo investigué y alcancé a leer que decían que cuando se le vendía una cosa a 2 personas, que se le entregaba a la persona con que se había celebrado ese contrato, esa promesa primero, y que la otra pues debía tomar acciones para pedir que se le devolviera el dinero. No sé si lo que investigué sea cierto o estoy... Sí, es cierto, pero no me estás respondiendo a la pregunta. Y es cierto, sí, o sea, listo. Primero el derecho, primero el tiempo, primero el derecho, ¿sí? Pero el punto es, ¿qué relevancia tiene eso de la unidad agrícola familiar para el caso en concreto? Profe. Profe, es que bueno, la unidad agrícola familiar hablaba como de unos subsidios o unos beneficios que se le
que se le otorgaban a ciertas personas como para que la población campesina creciera, ¿sí? Nosotros pues teníamos ahí entre el grupo pues nos surgió unas dudas que la señora que estaba haciendo pues la promesa, pues la venta, ¿sí? Estaba vendiendo ese predio bajo el subsidio de la finca, ¿sí? No sé si eso tenga relación con eso. No te entiendo bien. ¿Podrías explicarte un poquitico mejor? O sea, es que pues lo que nosotros entendimos de la unidad agrícola es que ahí hablan como de un subsidio, ¿sí? Para la adquisición de tierras. Sí. ¿Sí? Como para que la población campesina creciera. Entonces a nosotros nos surgió una duda de que si eso tiene algo que ver de que ella no pueda vender o si pueda vender las tierras si tiene ese subsidio de unidad agrícola. Bueno, ustedes investigaron al respecto. ¿Miraron la ley? Sí, la ley 160. Sí. Y la revisamos así como por encima porque siempre pues es larga. Ahí, la respuesta ahí está en la ley, señorita. Ok, pero un momento. Lice, ¿ibas a decir algo? No, señor. Ah, bueno, ok. Grupo número 3. Grupo de Paola. Señor. Profe. Los escucho. Profe, pues en primera instancia hay que mirar que los linderos están mal escritos, ¿no? O sea, dice que por la cabecera donde pasa una piedra, que está una lomita, que yo no sé qué. O sea, no tienen exactamente como las medidas para usted decir, bueno, eso cuántas hectáreas tiene y cuántas hectáreas pertenecen. Bueno, Ahora sí. Frente a ese punto yo te puedo decir, eso se llama determinar un inmueble por cabidas, ¿sí? Y es válido en Colombia, es válido en Colombia. Lo que pasa es que sí puede traer el riesgo que tú dices en el sentido de que, listo, me dicen una piedra y la piedra está por aquí, por allá, la puedo correr, un mojón lo puedo correr. Me dicen, no, que va por el árbol, lo que yo esta mañana le estaba diciendo a los chicos de notariado, un árbol que va hasta el árbol que tiene grabado un corazoncito que dice yo amo a Paquita Gallego o yo amo a Paquita la del barrio, ¿sí? El árbol yo lo puedo talar. Yo puedo decir, no, el árbol está allá y no es acá. Entonces digamos que sí, tienes razón, pero debes tener también en consideración de que esa clase de linderamientos son válidos, ¿sí? Son válidos, aun cuando ya hoy por hoy, pues, traigan muchos problemas y pues por lo mismo y tanto, entonces ahora se trata de, pues, de buscar, pues, todo muy técnico, muy cierto, muy exacto, ¿listo? Pero bueno, ok, pero la pregunta es, si tuvieran ustedes si ustedes, grupo 3, tuvieran que hacer ese análisis, ¿de cuál contrato? ¿Sí? ¿De cuál contrato? Ustedes, ¿cuál contrato van a analizar? ¿Y cuál es esa relación que tiene la unidad agrícola familiar en el caso en concreto? Profe, yo digo que el contrato de compraventa que se realizó, porque en la ley expresa que dice que hasta que no se cumpla un plazo de 15 años contados desde la primera adquisición que se hizo, sobre la respectiva no se podrá transferir ningún tipo de derecho, ni dominio, ni de posesión, ni de tenencia a otra persona. Y solo se podrá hacer eso a campesinos de escasos recursos. O sea, no se le podía traspasar los derechos a cualquier otra persona, sino que debe ser a campesinos que demuestren que son de escasos recursos. Entonces ahí ya sería, ahí por ese lado ya tendría como un defecto ese contrato de compraventa. Bueno, pero la pregunta mía ¿es la primera vez que se enajena en este caso? La respuesta es no. Digamos, no. Supongamos que ya el tiempo de los 15 años ya se superó. Fuera de eso,
aún así insistirías en analizar la compraventa. ¿Cómo así, profe? ¿Me puede repetir? Sí, claro. A pesar de que, o sea, superaba el reclamo, el reparo de que, bueno, hipotéticamente el inmueble ya puede ser enajenado libremente, ¿cierto? Si el inmueble fuese enajenable de manera libre, ¿sí? Aún así, ustedes seguirían analizando como problemático ese contrato de compraventa y no la promesa de compraventa. Profe, no empezaría uno analizando el contrato, la promesa que te da más, ¿que se llama tía? La primera. ¿Cómo, Jainer? O sea, analizaríamos la promesa de compra-venta, ya que fue la primera que se realizó. Y ahí miraríamos de ahí para allá cómo van resultando los contratos. Ok. María Díaz, ¿tú de qué grupo eres? Creo que alguno. Sí, ¿tú de qué grupo eres? Alguno. Ah, ok. Wait. Téngalo ahí, ¿listo? Grupo número 4. Escucho a Dayana Ospina. Dayana. Bueno, profe, pues ahí esto medio lo que estábamos analizando y encontrábamos era que nos causó pues como curiosidad el tema te decía de que la unidad agrícola familiar, esto es lo que decía Paola, ¿no? Que es como un proyecto, algo así, para que los campesinos puedan adquirir terrenos, algo así. Entonces mirábamos entre la promesa de compraventa que se firmó con el señor Gamboa y si esa persona que hizo este tipo de negocio sí tenía, o sea, sí era la dueña de este terreno. Sí. Eso es lo que estábamos como analizando, si por ahí estaba de pronto como la falla, algo ahí. Ok, pero entonces en términos generales, tú dirías, analizamos el contrato de promesa y pues aún así el contrato está bien porque quien le vendió es la propietaria, ¿cierto? O quien le prometió vender es la propietaria, ¿cierto? Pues es que ahí es donde estábamos mirando, que no sabíamos si esa sí era la propietaria o no, porque abajo decía que era un terreno grande, o sea, ese terreno que vendieron era un terreno pequeño, o sea, 1 hectárea, pero más abajo decía algo sobre como el grupo de personas que eran como los dueños del terreno de 5, no me acuerdo, bueno, el terreno más grande como tal. Entonces estábamos analizando si ella definitivamente era la dueña de eso, si ella sí podía vender ese terreno o si había otro grupo de personas, un grupo familiar como tal que eran los dueños de la finca grande, algo así. Les vamos a resolver el caso pero entonces para que miremos en qué, o sea, qué relevancia o qué relación tiene todo esto con el tema de la eficacia del contrato. ¿Listo? Chicos, el caso era básicamente el siguiente. Una señora era propietaria de un determinado inmueble, ¿sí? Que medía 5,75 hectáreas, ¿sí? En marzo de 2013, ella hizo 2 contratos. El primer contrato fue una promesa con un señor, un vecino, y a ese señor él le prometió vender 1 hectárea de tierra y que por la suma de 4 millones de pesos y la escritura definitiva se iba a protocolizar en agosto de ese mismo año. ¿Listo? El segundo contrato implica una compra-venta y en esa compra-venta se le vendió a 3 señores y se le vendieron las 5,75 hectáreas. ¿Listo? Vamos que por la suma de 11 millones de pesos. Aproximadamente. ¿Listo?
Si nosotros tuviéramos que analizar un contrato, nosotros tendríamos que decir, el contrato que se debe analizar es el de la promesa de compraventa entre la señora Sonia y el señor Gamboa. ¿Listo? Entonces, aquí vamos varios de ustedes, e incluso por ahí en el chat vi un comentario muy bueno, ¿sí? Tiene muy bueno, y que quisiera que María Carolina me lo pudiera explicar. Diga cuál. Profe, ¿cuál? Sí, el que tú escribiste. Profe, este predio tiene 5 hectáreas y la unidad agrícola se redujo de 22 a 17. ¿Cómo así? Profe, pero es que la ley dice eso, que es de, pues que es de 22 a 17,3 hectáreas. Pues eso es lo que yo consulté. Es que eso es lo que estipula la unidad agrícola familiar, ¿no? Que dice que la mínima extensión se redujo al 22 al 17,3 hectáreas y habla también como las familias necesitadas, o sea, es como que le ayudan a algunas familias y les dan eso como para unos ingresos de esas familias, pues yo no sé, algo como que así no. Ok, bueno, vamos a ver. Este predio solamente tiene 5 hectáreas, o sea, Ajá. 750 metros. Listo. Ahora, si nosotros tuviéramos que vender el lote lo podemos vender por partes o en todo, o en su totalidad. ¿Ustedes qué creen? Si se aplica la unidad, o sea, se tendría que vender todo. Ah, bueno, es que ese es el punto. Ese es el punto, chicos. Resulta que la unidad agrícola familiar está diseñada para... Uy, espera un tico que me estoy acomodando porque me está doliendo aquí necesito un super masaje. La unidad agrícola familiar está prevista para proteger o garantizar el mínimo vital y el derecho a la vivienda digna de las familias más pobres y pobres del país, ¿sí? Pero fuera paja, para los más necesitados en el campo, ¿listo? O sea, para garantizar una subsistencia mínima para ese campesino, ¿listo? Ese concepto de unidad agrícola familiar es desarrollado en la medida que es garantizar justamente esa extensión mínima de tierra para que ese campesino explote la tierra y habite esa tierra, para que tenga que comer y tenga donde caerse muerto cuando está trabajando, trabaje. ¿Listo? Pero también se dice, en esa ley se dice que cuando yo voy a vender un inmueble que está sujeto a la unidad agrícola familiar, yo ese inmueble no lo puedo vender por menos de eso. ¿Sí? O sea, no puedo vender por menos, menos tierra de la prevista para como unidad agrícola familiar. No puedo vender menos. ¿Listo? Y si yo quiero realizar una segregación, es decir, un desenglobe, si quiero hacer desenglobe de esa tierra, yo no puedo hacerlo, salvo en unas circunstancias muy específicas que dice la ley. Pero por regla general, no lo puedo hacer porque eso es romper esa protección llamada unidad agrícola familiar. ¿Qué es lo que pasa en caso tal de que yo, siendo yo el propietario de ese inmueble de 5,75 hectáreas, vendo una parte o segrego, ¿sí?, por menos de esa unidad agrícola familiar? Pues muy sencillo. Dice la ley, hay nulidad del contrato. Nulidad absoluta del contrato. Eso, hay nulidad absoluta de ese contrato. Entonces, chicos, ¿a qué es lo que vamos con esto? En este caso, digámoslo de una u otra manera, María, sí tienes razón cuando dice que la señora obró de mala fe, que es al mismo punto que pues llegó Oscar en su análisis, ¿sí? Van perfectamente, ¿sí? El punto es que ellos suscribieron un negocio jurídico, aunque sea prometiendo, ¿sí? Pero esa promesa implicaba un objeto ilícito porque la misma ley me está diciendo
yo no puedo vender por menos de esa unidad agrícola familiar. Yo no puedo tampoco segregar o desenglobar por menos de esa unidad agrícola familiar. ¿Listo, chicos? La pregunta, entonces, dicho esto, o sea, aquí en este caso, cuando decimos ineficacia del negocio jurídico y decimos ineficacia de la promesa, o sea, decimos este negocio es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Porque cuando hablamos de ineficacia decimos el negocio jurídico no produce sus efectos. Y esa es la razón. No puede producirlos. Y no los produce en este caso por cuanto hay una nulidad. ¿Listo? Pero entonces el punto aquí, voy a compartir ya pantalla. No sé si fui claro en cuanto a la solución del caso. Chicos. Chicos, se fueron ahora sí todos después de que ya resolví. Sí, señor. Se escucha. Okay. Sí, claro. Listo. Entonces, ese negocio jurídico, el de la señora Sonia Cristina, ¿sí? Sonia Cristina, con este señor Jesús Gamboa, tenemos que decirlo, es un negocio jurídico ineficaz. Pero, ¿qué entendemos por ineficaz? Ineficaz es lo contrario a eficaz. Y en términos jurídicos, la eficacia es como lo diría el profesor Fernando Inestrosa, la aptitud de producir, de que un negocio jurídico, un contrato, pueda producir efectos. ¿Eso? Pueda producir efectos. ¿Cuáles efectos? Ahí viene entonces el desarrollo. ¿Eso? Hay dos clases de efectos que se genera en todo contrato. Unos efectos negociales, o llamémoslo efectos generales, ¿sí? Y unos efectos específicos o unos efectos finales en el caso de este contrato. ¿Listo? El profesor, bueno, todo eso yo lo estoy explicando con fundamento en una lectura del profesor Fernando Inestrosa. Vuelvo y repito, se las voy a pasar. La lectura se llama Eficacia e ineficacia del contrato. Y está disponible en internet, pero yo se las voy a compartir a ustedes por WhatsApp, por el grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Efectos negociales consisten en, listo, toda esa consecuencia jurídica, ¿sí? Toda esa consecuencia jurídica que se predica de todo contrato, por el solo hecho de que ese negocio jurídico está respetando ese orden público y esas buenas costumbres. ¿Listo? O que no contraviene la norma jurídica. ¿Listo? Entonces, digamos, esos efectos negociales o esos efectos generales hacen referencia a que, bueno, el legislador, el Estado, reconoce de que entre Dayana y yo hay un contrato. Lo reconoce. ¿Y cómo lo reconoce? Entonces dice, Dayana y yo nos obligamos. Que esto es igual a decir que es igual a reconocer la fuerza vinculante de todo contrato, que es el principio pacta sunt servanda. Se lo voy a escribir aquí por acá para que después no crean que yo, pues madre, le estoy citando aquí un conjuro mágico de Harry Potter y pues escuchen. Pacta sunt servanda. ¿Listo? Ese pacta sunt servanda, que en el derecho romano era eso de que las partes se vuelven esclavas entre sí. Está previsto, es el efecto general previsto en el artículo 1602 del Código Civil. ¿Listo? Pero ese reconocimiento que hace el Estado lo da por cuanto lo que Dayana y yo, o en el caso, lo que Sonia Cristina y este señor, Jesús Gamboa, estipularon, va o no en consonancia con lo que dice el ordenamiento. Si no va en consonancia, eso significa
Es que el Estado no puede darle ese reconocimiento de protección a ese contrato. Y como no le puede dar ese reconocimiento, eso significa que no produce esos efectos iniciales. Y como no produce esos efectos iniciales, pues es ineficaz. ¿Listo? Esto es cuando, y aquí en este caso, ojo con eso, chicos, cuando estamos hablando de esos efectos negociales o esos efectos generales del contrato, estamos en una situación morfológica, ¿sí? Morfológica. Piensen que el contrato es como una persona. Y toda persona tiene un ADN. Cada uno tiene un ADN que nos diferencia, ¿sí? Y pues ustedes como estudiantes de gestión judicial y criminalística son conscientes de eso porque eso es lo que ustedes están viendo en esta carrera. ¿Es o no es cierto, chicos? Verdadero. Bueno, así ocurre con el contrato. El contrato tiene un ADN. Ese ADN es el consentimiento. Y no es, consentimiento, compadre. No, es el consentimiento. El hecho de que nosotros lleguemos a un acuerdo sobre unos determinados elementos y que por esos elementos nos obliguemos. ¿Listo? El punto es, si al momento de que nosotros estamos construyendo ese contrato, lo estamos confeccionando, que el ADN de nuestro contrato se está formando apenas, ¿sí? Si en esos momentos existe alguna situación anómala, ¿sí? Que afecte su estructura como negocio jurídico, tenemos que decir, uno, este negocio jurídico es ineficaz por cuanto afecta esos efectos iniciales o esos efectos negociales. ¿Listo? Los afecta. ¿Listo? Los afecta. ¿Cómo lo puede afectar? Bueno, con unas determinadas situaciones, ¿sí? Y entre esas situaciones está el hecho de lo que estábamos mencionando en un principio. La inexistencia del negocio jurídico, la ineficacia del pleno derecho, lo que son las nulidades comprendidas dentro de la categoría de invalidez, nulidad absoluta, nulidad relativa, en algunos casos la nulidad parcial, ¿sí? En algunos otra categoría de ineficacia, porque el contrato desde su origen, ¿sí? Desde su origen, no fue hecho con amor, sino que lo hicieron con odio. Lo hicieron con odio, ¿sí? Con alguna hazaña, con algún vicio, ¿sí? Esa circunstancia también puede generarse por una inoponibilidad a terceros o por una situación de rescisión, que pues en uno u otro caso pues habría que considerar de manera muy puntual y muy específica. ¿Listo? Si nosotros estamos incursos en cualquiera de estas categorías, que yo le voy a subrayar, ¿sí? Si estamos incursos en cualquiera de estas categorías, entonces sencillamente nosotros estamos lastimosamente condenados o estamos condenando mejor a nuestro contrato a esa ineficacia. ¿Listo? A esa ineficacia. ¿Vale? ¿Hasta el momento hay alguna inquietud? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas, chicos? Bueno. Ahora, supongamos que el caso de esta señora Sonia Cristina Roldán Pavón y Jesús Gamboa sea un caso donde no haya como tal esa nulidad, porque ya ustedes mismos me dijeron, eso es nulo. Allá el compañero dijo, pues, de una u otra manera, nulidad por buena fe. Pues como tal, haciendo la aclaración, la buena fe nunca engendra una nulidad, ¿sí? Pero sí hay una sanción y es la nulidad en este caso, ¿sí?
Y la nulidad es, en este caso, es una nulidad absoluta porque el legislador lo dice. Es una nulidad absoluta porque la ley 160 es una norma imperativa y por demás que el legislador allí taxativamente dijo, hay nulidad absoluta. ¿Listo? Supongamos que el contrato, que ese contrato de promesa sea eficaz, o sea, no sea nulo, exista, no hay un desequilibrio patrimonial, ¿sí? No ofenda ese orden público, no ofenda esas buenas costumbres, ¿sí? En ese caso, a ese contrato hay que reconocerle su fuerza vinculante. Es decir, este contrato tiene efectos negociales o efectos iniciales. Es eficaz en cuanto a sus efectos generales. ¿Listo? En abstracto. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si llegado el 5 o el 13 de agosto de 2013 o el 5 de agosto de 2013, qué pasaría si Sonia Cristina Roldán Pavón nunca va a la Notaría Tercera de Bucaramanga a suscribir la compraventa sobre esa hectárea de tierra? ¿Qué pasaría en ese caso? Los escucho. Chicos. Profe, ahí se podría tomar como una especie de estafa, porque igual ya automáticamente ya le habían dado la mitad, pues 2 millones, y la otra mitad. A ver, vamos aquí en esta clase a despenalizarnos un poco porque el derecho penal, o sea, es de última vía, ¿cierto? O sea, cuando ustedes vieron derecho penal, les tuvieron que haber dicho el derecho penal es de última ratio, es decir, acudimos al derecho penal de manera residual y subsidiaria, ¿cierto, Oscar? Sí. Bueno, digamos, en términos generales, que si existiese algún delito, bien podría encuadrar en ese tipo penal, en el de la estafa, pero como esta no es clase, de derecho penal, pues nosotros no vamos a decir, uy, listo, esto es una estafa, ¿sí? Aun cuando puede que lo configure. Si yo, por ejemplo, me comprometo con la compañera Andrea Duarte a pagarle una suma de dinero el día 30 de octubre de 2021, le tengo que pagar 50 millones de pesos, ¿sí? Porque yo le debo esa plata. Y resulta que llega ese día y yo no le pago esa plata. ¿Qué hay? ¿Qué pasa en ese caso? Hay un incumplimiento y se puede hacer por cobro jurídico. Exacto, listo. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. Si esa es la respuesta, si Sonia Cristina Roldán Pavón no va a la notaría a suscribir el contrato de promesa con el señor Jesús Gamboa, ¿qué pasa en este caso? Néstor. ¿Se puede dar por terminado el contrato? ¿Se puede dar Hay por un terminado? incumplimiento y se puede hacer cobro por otra vía jurídica. Por lo pronto, lo que dice Néstor, compañeros, aquí hay incumplimiento. O mejor dicho, hablemoslo como tal de una categoría un poco más abstracta, ¿sí? Que nos permita, pues, como tal, englobar un poco mejor la situación. Aquí en este caso hay una situación de no ejecución o de inejecución del contrato. ¿Listo? El contrato no se ejecuta. La obligación no se ejecuta. ¿Listo? Y como la obligación no se ejecuta, entonces decimos, los efectos finales del contrato no se están dando o no se generan esos efectos finales. Pero, ¿qué diablos es eso de efectos finales? Pues bien, cuando yo suscribo un contrato porque tengo una determinada necesidad, ¿cierto? Tengo una determinada necesidad. Y si tengo esa determinada necesidad,
Yo necesito satisfacerla por vía del contrato, porque el contrato es ese canal económico y jurídico para que mi patrimonio aumente, y pues que desde el punto de vista de lo constitucional, el contrato me permitiría ayudar, me permitiría llegar a mi concepción propia de dignidad humana. Si yo quiero tener 70.000 millones de pesos o más plata al estilo Sarmiento Angulo, bueno, por vía del contrato yo puedo llegar a hacerlo, ¿cierto? El punto es, todo contrato se espera que tenga esa función económica. O sea, ¿para qué carajo está ese contrato? Listo. Chicos, ¿para qué diablos es una compraventa? Listo. ¿O por qué existe una compraventa? Ah, bueno, porque es que yo quiero tener esa cosa entre mi patrimonio, la quiero tener, pero entonces para tenerla yo tengo que pagar un precio y ya me tienen que entregar eso. ¿Listo? Y cuando a mí me entregan eso, yo me convierto en propietario de ese bien. ¿Cierto? ¿Listo? Si yo no pago el precio de una compraventa, o si a mí no me pagan o si a mí no me entregan la cosa, aun cuando yo la pagué, la pregunta mía es, ¿qué pasa con ese contrato? No podemos decir que es inválido. No podemos decir nada de esas cosas de eficacia inicial, porque el contrato respeta esas buenas costumbres, porque el contrato respeta todas esas circunstancias. ¿Sí? Está sujeto a esa situación. Solo que en cuanto a los efectos particulares, a lo que nosotros quisimos obligarnos, no se pudo llegar. Ese resultado, esa transferencia de un bien a favor de una persona a otra en perspectiva de constituir el dominio, en un caso, o en el caso de la señora Sonia Cristina y Jesús Gamboa, por la promesa que es la suscripción del contrato, ¿sí? Ese es el resultado, que vayamos los dos y firmemos allá en la notaría una escritura pública. Esa es la función de toda promesa, ¿sí? No se cumple, o sea, no se lleva a cabo. Lo que yo espero, ¿sí? Esa expectativa que se generaba por ese contrato no se materializó. ¿Listo? Supongamos que a mí no lo veamos ya tan solo en el ámbito de la promesa y la compraventa. Miremoslo en el ámbito del arrendamiento, por ejemplo. En el arrendamiento nosotros encontramos, a mí me entregan un determinado inmueble para habitarlo, para vivirlo, vivienda digna, ley 820 de 2003, ¿sí? Con cargo de que yo pague como tal un determinado canon de arrendamiento, ¿sí? Entonces, si yo no pago ese canon de arrendamiento, nosotros estamos incumpliendo el contrato. Y si estamos incumpliendo el contrato, estaremos ubicados en este escenario. Ay, pucha. Estamos ubicados en este escenario, chicos. Ay, pues madre, pero es que yo no soy capaz. Entonces, acá. Estamos ubicados aquí en este escenario. ¿Listo? ¿Por qué estamos ubicados en ese escenario? Porque es que el arrendamiento, como contrato oneroso, tiene de suyo o parte del presupuesto de que el equilibrio del contrato, porque, ojo chicos, todo contrato debe ser equilibrado, ¿sí? Todo contrato debe ser equilibrado. ¿Listo? Y debe ser equilibrado en el sentido de que las partes, cuando tienen un derecho, también deben tener unas obligaciones. Como lo dice cierto jurisconsulto en el derecho romano, ¿sí? Decía, lo que es de la naturaleza que una persona reciba como beneficio, también es de la naturaleza que esa persona asuma las consecuencias de. Es decir, si yo me beneficio, también yo debo sacrificar. Yo, porque me sacrifico. Entonces, si en ese contrato de arrendamiento, el arrendador, el dueño del local, digamos, o el dueño de la casa, se sacrifica en cuanto a que tiene que despojarse de su bien, de su casa, ¿sí? De su casa.
ese despojo, ese sacrificio se compensa por un beneficio económico. ¿Ese beneficio económico cuál es? Ah, bueno, que por esa situación, por ese despojo, yo voy a tener, y por un tiempo determinado, porque el tiempo es importante, por ese despojo, por ese desprendimiento del bien, a título de mera tenencia, yo voy a estar recibiendo mensualmente unas determinadas sumas de dinero, llamado cánones de arrendamiento. ¿Listo? Y asimismo, para el arrendatario que es la persona que toma en alquiler la casa, el local, etc. En ese caso, ¿cuál es el beneficio de ese arrendador, de ese arrendatario? ¿Y cuál viene siendo el sacrificio? El beneficio del arrendatario es, bueno, por un determinado periodo de tiempo yo voy a estar aquí beneficiándome de esta casa, de este local, y aquí yo voy a estar utilizándolo para vivir, etcétera, ¿sí? Es decir, yo me beneficio por ese contrato, me beneficio en cuanto a mí se me está entregando una tenencia, pero mi contrapartida, mi sacrificio es que yo, Lucas Grande Jiménez, tenga que pagar esos cánones de arrendamiento. ¿Listo? En el momento en que yo, Lucas Grande Jiménez, no cumpla pagando con los cánones de arrendamiento, o que el arrendador no me entregue el inmueble y aún así yo esté pagando el arrendamiento, el contrato se desequilibra, se rompe ese equilibrio. Y como se rompe ese equilibrio, entonces decimos esa función económica del contrato pues no está ya, o sea, no se produce, o sea, no se puede materializar. No se puede materializar. Y no se puede materializar porque es que sencillamente, si yo me vinculé a ese contrato era porque quería ese algo y ese algo no lo estoy obteniendo. Y esa otra persona quiere obtener ese algo y ese algo tampoco lo está obteniendo. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Perfecto. El punto es el siguiente. Ahora, el siguiente punto, o la reflexión aquí, porque esto es el abrebocas para todo lo que viene, para toda esta vaina que viene, es el siguiente. Cuando estamos en esos efectos finales del contrato, nosotros no estamos hablando solamente que, bueno, es que yo incumplí, yo no pagué la suma de dinero, ¿sí? Yo con toda la hazaña, a mí no se me dio la pegana, ¿sí? De pagar el arrendamiento, ¿sí? Hay situaciones de inejecución o de que el contrato no se ejecuta diferentes al arrendamiento. Y voy a escribirlas. Voy a escribirlas por acá. Nosotros cuando hay afectación de esos efectos finales del contrato, decimos por regla general, bueno, el contrato no se cumplió, entonces hablamos de un incumplimiento. Y ese incumplimiento puede ser puro y simple. Es un incumplimiento que puede darse por mora o es un incumplimiento que puede darse por que se hace un cumplimiento defectuoso. ¿Listo? En su momento lo vamos a mirar. No en esa clase porque no, pero sí lo vamos a mirar a lo largo y ancho de esta vaina. ¿Listo? Pero no es la única situación. No es la única situación. 2. No puedo cumplir el contrato porque hay una circunstancia sobreviniente. Entonces, digamos, porque hay una sobrevenida, onerosidad, sobreviniente. ¿Listo? No se puede cumplir. ¿Qué es eso de la sobrevenida, onerosidad, sobreviniente? Digamos, cuando pactamos el contrato era perfecto para Néstor y para Oscar. Ellos dos son parte de ese contrato. Hay esa correspondencia, ¿sí? Los dos, esa correspondencia de 1 a 1.
¿sí? En términos económicos. Y sin embargo, ocurre que por X de circunstancia, lo que son las tasas de intereses hacen que ese contrato de arrendamiento, ¿sí? Existente entre ellos dos y donde Oscar es el arrendatario, hace que el canon de arrendamiento se infle en un 3000%. Aumente en un 3000% por esas situaciones del medio que no eran previsibles, que son irresistibles, que no eran resistibles, que no provienen como tal de un actuar negligente, culposo de las partes, y en este caso de Oscar, sino que de manera pura y llana obedece a circunstancias del medio. ¿Sí? Y entonces para Oscar, lo que inicialmente era normal, habitual, sí, para el sol de hoy, nosotros o él no lo ve de la misma manera, porque le resulta siendo más oneroso y esa onerosidad es desproporcionada. Es desproporcionada. ¿Listo? Esto es lo que en la teoría general del contrato se conoce como la cláusula rebus sic stantibus. ¿Listo? Y esa cláusula rebus sic stantibus está prevista en el Código de Comercio. Ya les verifico qué artículo. Artículo 868. ¿Listo? ¿Listo? La misma situación de Oscar, pensémosla de otra manera. Oscar va y pide plata al banco Lisset Díaz. Lisset Díaz S.A. le pide 50 millones, capital 150 millones de pesos, unos intereses, digamos que del 1% mensual, y tiene que pagarlo por un término de 3 años, de 30 a 36 meses. Pero durante esos 36 meses, en el año 2, ¿sí?, hay una catástrofe en la economía y hace que ese 1% se dispare a un 54%. Y que tenga que estar pagando intereses del 54%, Oscar, al banco Lisset Díaz S.A. Lo que inicialmente era algo normal, algo que económicamente era posible, económicamente ya no es posible. ¿Listo? Y a eso hace referencia a esa sobrevenida onerosidad excesiva, se llama excesiva onerosidad sobreveniente. ¿Listo? Excesiva onerosidad sobreveniente. ¿Listo? Y esa situación hace que venga, manos, que yo no puedo cumplirle ya porque es que ya estoy a punto de quedarme motoreado. ¿Listo? Esa es la segunda situación. Pero hay una tercera situación. Hay una tercera situación. Y esa tercera situación, ustedes quizá la habrán escuchado un poco más. Y esa situación o esas situaciones se llaman caso fortuito o fuerza mayor, que es lo que en el derecho romano se conocía como el casus. ¿Listo? Yo puedo, y digamos, si estuviéramos en un término ideal de pandemia, nosotros tendríamos que mirar, bueno, qué es lo que realmente, o sea, la pandemia sí constituye un caso fortuito, constituye una fuerza mayor, y para todos los contratos, yo no puedo cumplir con el contrato porque, porque llegó pandemia. Llegó pandemia. La pregunta mía es, ¿esa pandemia es irresistible o era imprevisible, etcétera? ¿Es posible llegar y predicar esas circunstancias? Y de eso vamos a mirar en una clase muy específica, ¿listo? Para todo lo concerniente a negocio jurídico en cuanto a esos efectos finales. ¿Listo? Vamos a mirarlo en una clase. Y, por último, hay una
hay otra situación, hay otra situación, y esa otra situación hace referencia a impedimentos subjetivos del individuo. Y esos impedimentos subjetivos del individuo hacen referencia a imposibilidades que la misma norma jurídica o que en el medio de la realidad social hacen que una persona no pueda cumplir con el contrato. No pueda cumplir con el contrato o no pueda ejecutar el contrato. Entonces, por ejemplo, piénsese que en el marco de un contrato, porque ese es un caso de la vida real y son casos que pues están previstos en la norma del Código de Comercio, perdón, en la norma especial del sector de educación. Cuando nosotros estamos hablando de un contrato de prestación de servicios educativos con un colegio privado, ¿se acuerdan, chicos, ustedes, o no sé si a ustedes les pasó, que si sus papás se quedaban en mora, el colegio les retenía el boletín? Chicos. Sí, señor. Bueno. No se estudia en uno público. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese caso? ¿Qué era lo que pasaba en ese caso? Hay una sentencia que se volvió, cuya solución normativa se convirtió en ley de la República, creo que es la ley 1650. La ley 1650. En esa ley, cuando se dice, no se pueden retener los documentos, ¿sí? No se pueden retener los documentos de los estudiantes cuando hay deudas por la prestación del servicio de educación, ¿sí? Siempre y cuando pase lo siguiente. Entonces, dice la jurisprudencia de la Corte. 1. Que haya ocurrido una situación extraordinaria que haya impedido a esa persona pagar oportunamente dentro del año lectivo. ¿Listo? 1. Entonces, que haya una circunstancia, por ejemplo, que el papito le dio cáncer. ¿Listo? Que el papito le dio cáncer y que como el papito le dio cáncer, pues entonces toda la plata le tuvieron que meterla ahí en la quimioterapia, la tuvieron que meter en la radioterapia, en los medicamentos, en una cosa o en otra. Otra situación subjetiva que se debe dar dentro de ese año lectivo, no de 2, 3, 4, 5 años, porque eso ya es la sinvergüencería, es, pues, este año, hace 5 meses, mi papá se quedó sin trabajo. ¿Quién no se queda sin trabajo? Y más en Colombia, con estas condiciones económicas tan complicadas, para las cuales la única salida posible en materia económica se conoce como Aeropuerto El Dorado. Entonces, ¿quién no pierde el trabajo? ¿Sí? Entonces yo puedo exonerarme, venga, o sea, renegociemos el contrato, una cosa, qué sé yo, pero no me joda la vida, porque es que ya no tengo, o sea, yo perdí mi trabajo dentro de ese contexto. ¿Sí? O cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir de manera imprevista e irresistible. ¿Sí? De manera imprevista e irresistible ahí en esa situación. ¿Listo? 13 horas. Entonces, bajo esas hipótesis, decimos, llegamos, o sea, yo no puedo cumplir el contrato, bien porque hubo un efectivo incumplimiento, un comportamiento contrario a lo que dice el contrato, pero es un comportamiento negligente o culposo o doloso, ¿sí? Que es el incumplimiento en sí mismo, o porque hay circunstancias del medio que hacen, o por un lado, o hacen que el contrato sea más costoso de lo que originalmente era, ¿sí? Y mi contraparte se beneficia de manera absurda, mientras que yo me clavo de manera también absurda y degradante, o que hay unas circunstancias del medio que hacen que el contrato materialmente no se pueda ejecutar, tipo caso mayor, fuerza mayor, caso fortuito, o porque hay una situación subjetiva mía en determinados casos, en determinados contratos, que hacen que yo no pueda
materialmente cumplir el contrato en los términos iniciales. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ahora, cuando estamos de las cuatro situaciones que les acabo de mencionar, cuando estamos en la situación de incumplimiento, en esa situación estamos hablando de una responsabilidad civil contractual. ¿Listo? ¿Listo? Cuando estamos aquí en este escenario, en este contexto del incumplimiento puro y simple, moroso o defectuoso, estamos hablando ya de una responsabilidad civil contractual. ¿Listo? Entonces, chicos, para resumir la idea, porque ya es la 1 de la tarde y ustedes tienen hambre, yo también tengo hambre. Si habría incumplimiento, entonces vemos, por un lado, con fundamento en el caso de Sonia Cristina Roldán Pavón y de Jesús Gamboa. Primero, ese contrato, por cuanto desconoce esas normas llamadas Ley 160 de 1994, que prevé el tema de la unidad agrícola familiar, entonces tendremos que decir, ese contrato es un contrato ineficaz en cuanto a sus efectos iniciales, en cuanto a sus efectos negociales, etcétera, porque es nulo, ¿sí? O sea, contraviene el orden público, las buenas costumbres, no las respeta, y por lo mismo tanto el Estado no está en la obligación de respetar esa voluntad. No está en esa obligación. ¿Listo? No está en ese deber de considerar como norma para las partes a ese contrato. Eso en primer lugar. ¿Listo? Segundo lugar, si nosotros consideráramos en abstracto que ese contrato entre Sonia Cristina y entre Jesús Gamboa sí se ajusta a ese ordenamiento y consideramos que, por un lado, o el señor no paga los 4 millones de pesos en las fechas establecidas en esa promesa, o que la señora nunca va y suscribe ese contrato de compra-venta allá en la notaría tercera, nosotros estamos hablando ya de una situación de inejecución de contrato, de no ejecución, y por lo mismo y tanto, los efectos finales, ese resultado práctico y jurídico, no se puede materializar. ¿Listo? No se puede materializar. Haciendo claro la salvedad de que cuando hablamos de inejecución del contrato, por regla general siempre pensamos en que hay un incumplimiento, pero es que la situación de incumplimiento no se da porque sí y no es la única, ¿sí? Sino que hay otras situaciones y una de ellas es cuando, por ejemplo, el contrato, por determinadas circunstancias de la vida, el contrato se vuelve más costoso para mí y mi contraparte se beneficia absurdamente, o, por ejemplo, que ocurrió una pandemia o ocurrió un terremoto y se llevó por delante toda mi maquinaria y yo por lo mismo y tanto yo no puedo cumplir el contrato, ¿sí? O que yo quedé sin trabajo o que a mí me dio cáncer y pues lastimosamente el colegio de mi hijo yo no lo pude pagar porque se tuvo que pagar como tal todo lo que es el coste del tratamiento médico, del tratamiento de la quimioterapia, de la radioterapia, entre otras circunstancias más. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Digan ahora. Los noto demasiado callados. Están asustadísimos, güey. Están asustadísimos con la clase de hoy. Terminaron así. Dios mío. No, es el hambre, pero es el hambre. Sí. No es justo, Yo tengo hambre. Yo creo que cuando tengo hambre es cuando más hablo. Mentiras. Yo los entiendo. Ese horario es pesado para todos. ¿Listo? Entonces, chicos, les voy a mandar la lectura del profesor Fernando Inestrosa por el grupo. ¿Listo? Esa lectura es la base para toda esta unidad.
Y para la siguiente unidad, yo les voy para la siguiente clase también va a haber otra lectura. Ustedes mirarán cómo se distribuyen esas lecturas. ¿Listo? Que unos hagan una, otros hagan esa otra. Ustedes mirarán cómo ustedes se reparten el trabajo, porque igual al fin y al cabo del proceso de aprendizaje yo lo oriento, pero ustedes mandan sobre ello. Esa lectura va a versar sobre dos situaciones, sobre la situación de la ineficacia llamada inexistencia del contrato. Esa es la primera que nosotros vamos a ver. ¿Listo? Y se los voy a compartir por por el grupo de WhatsApp. ¿Listo, chicos? Vean los videos, hagan las lecturas que se hicieron de la unidad primera para el parcial de la próxima semana. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo. Así quedamos. Bonito fin de semana y que coman bueno. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao.